Quisiera yo ser muy breve y simplemente decirles que este libro es el producto de un viejo interés que tenía yo en el que coincidieron dos intereses. El primero de ellos era conocer el ocaso del gobierno de Porfirio Díaz, que durante 30 años había gobernado nuestro país. Y en segundo lugar, entender lo que había sucedido durante las fiestas del centenario, cómo México entendía su historia en ese momento, cómo la entendía Porfirio Díaz, el gobierno, y qué había organizado para que fuera un festejo a la altura del país y de ese primer centenario, porque siempre ha quedado en el imaginario colectivo que las fiestas del centenario fueron un baile muy elegante en Palacio Nacional, cuando en realidad fue algo mucho más amplio y con un efecto en el tiempo mucho más duradero. Me encontré en la investigación, para esto quiero decir que me metí a todo tipo de archivos públicos, privados, familiares, encontré fotografías que aparecen en el libro y que, por cierto, me permito decirles que seremos nosotros dos muy breves para luego pasar algunas de las fotografías e irlas comentando. Periódicos de la época, en fin, todo tipo de materiales, y encontré algo que era tan obvio, pero que yo nunca lo había visto reflejado en ninguna publicación, que era todo el catálogo de obras que había hecho Porfirio Díaz y que ascendían a 1418. De tal modo que Porfirio Díaz no únicamente celebró, como digo, este aniversario tan importante para México, de un modo únicamente festivo y con un espectáculo, sino que hubo obras en las que cumplió el objetivo de la comisión que para estos efectos creó 3 años antes, en 1907, cuando decía que cuando menos cada comunidad nacional debería disponer del año de 1910 de una obra de beneficio social y de utilidad pública. Y de este modo se construyeron bibliotecas, escuelas, panteones, palacios municipales, vías férreas, pasaron de 600 cuando él inició el gobierno a 20.000 en 1910, edificios públicos, monumentos históricos y hasta obras de saneamiento del agua, que en el caso de México es la primera que se hizo y es la base de las que existen actualmente. Y estas 1418 obras pues son dispersas en toda la República, aun cuando las más importantes las recordamos, que están aquí en la Ciudad de México, que son desde el Hemiciclo Juárez, la Columna de la Independencia, las obras de saneamiento de la ciudad de México, como decía yo, la Escuela Normal de Maestros, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, Palacio Nacional, en fin, el MUNAL, que está aquí enfrente, el Museo Nacional de Arte, el manicomio, es decir, la Castañera, que fue el primer hospital para atender a enfermos mentales en América Latina, en fin, todo tipo de obras, hasta la creación de una institución básica, que es la que nos recibe esta tarde, que es la Universidad Nacional de México. De tal modo que hubo una cantidad de obras que probablemente por la revolución en ese momento se perdió la memoria, que todas se habían hecho en 1910 y de las cuales fue estrictamente cuidadoso Porfirio Díaz que todas, salvo el Palacio Legislativo, quedaran terminadas para entonces, y a finales de marzo de 1911, es decir, prácticamente en unos días hará 100 años, se entregaron al Congreso Nacional las cuentas de todo lo que se había gastado, peso por peso, de cada uno de los eventos y de las obras públicas, en las que existe una monografía de cada una de ellas, de las que acabo de mencionar, de tal manera que si hubiera habido dudas del destino de esos recursos, pues hubiera sido una de las grandes banderas de la revolución y de ataque directamente a su persona en esos años. De tal modo que, bueno, creo que es un momento revelador de México. Yo me metí a los archivos con el mejor ánimo, de tal modo que tampoco me convierto ni en esto no es una apología de Porfirio Díaz, ni es una oda a él, simplemente pongo el material sobre la mesa y que cada quien saque sus propias conclusiones.